Cinturón Negro se burló de la conserje negra y le pidió que peleara. Segundos después, estaba desplomado en el suelo. ¿Qué pasaría si una conserje, subestimada e ignorada por el mundo corporativo, desafiara a una consultora arrogante a un combate de entrenamiento, solo para revelar una fuerza oculta y un legado que lo cambiaría todo? Tasa Luis se movía por los impecables pasillos de la torre de oficinas del centro como una sombra. Su carrito de limpieza, una silenciosa compañera. A sus 34 años, era una figura fija en el edificio, su presencia tan constante como los relucientes suelos de mármol que pulía. Vestida con su uniforme azul marino de conserje, con el pelo recogido en una trenza apretada, se mimetizaba con el entorno del mundo corporativo. Para los ejecutivos de trajes a medida, era invisible, una necesidad, no una persona. Pero a Tasa no le importaba. Había aprendido hacía mucho tiempo que la invisibilidad podía ser una especie de poder. Sus días seguían un ritmo. Llegaba al amanecer, limpiaba la suite ejecutiva, vaciaba la basura, fregaba los mostradores de la sala de descanso. Trabajaba con precisión, con las manos firmes tras años de disciplina. Tasa no era solo una conserje. Bajo su apariencia modesta, guardaba un secreto forjado con sudor y sacrificio. Era cinturón negro de karate, entrenada por su difunto padre, Marcus Lewis, un artista marcial cuyo nombre aún resonaba en los dojos de todo el país. Marcus había sido una leyenda, un hombre que compitió en competiciones internacionales y enseñó a su hija no solo a golpear, sino a comportarse con una fuerza serena. El padre de Tasa había fallecido hacía 5 años, dejándole sus enseñanzas y la pasión de mantener vivo su legado. Sin embargo, no hablaba de ello, no en el trabajo. Allí, ella era simplemente Tasa, la mujer que se aseguraba de que las manchas de café desaparecieran y las puertas de cristal brillaran. Pero cada noche, después de su turno, entrenaba en un pequeño gimnasio comunitario, con los puños cortando el aire, moviendo su cuerpo con la gracia de una bailarina y la fuerza de una luchadora. La torre de oficinas, un reluciente monumento a la riqueza y la ambición, albergaba una nueva cara esa primavera. Chris Harper, un consultor de 29 años con una mandíbula acentuada y un ego aún más acentuado. Chris se había unido a la firma como asesor estratégico, un título que ostentaba como una insignia de superioridad. Recorría los pasillos con trajes impecables, su voz tan alta que trascendía las paredes del cubículo, siempre listo para una ocurrencia o una fanfarronería. También era cinturón negro en taekwondo, y se aseguraba de que todos lo supieran. Soltaba historias de los torneos que había ganado, mostrando con su teléfono videos granulados de sí mismo rompiendo tablas. El personal de la oficina se lo tragaba, especialmente los empleados más jóvenes, que estaban pendientes de cada palabra. Chris se fijó en Tasa desde el principio, pero no como ella merecía. Para él, era un simple accesorio, una conserje a la que bromear, una forma de mostrar su encanto. Lanzaba indirectas casuales. Oye, Tasa, ¿te olvidaste de algo? O, apuesto a que te encantaría cambiar ese trapeador por un trabajo de oficina. Tasa sonreía levemente, con la mirada ilegible, y seguía trabajando. No necesitaba su aprobación. No necesitaba la de nadie. La vida de Tasa no siempre había sido trapeadores y madrugadores. Criada en un barrio modesto, había sido la sombra de su padre, siguiéndolo al dojo en cuanto aprendió a caminar. Marcus había sido una figura imponente, no solo en estatura, sino también en espíritu. Había competido en competiciones por toda Asia y Europa. Su nombre era sinónimo de disciplina y coraje. Pero más que los trofeos, valoraba la enseñanza. Su dojo había sido un refugio para niños que no podían permitirse clases en otro lugar. Un lugar donde inculcaba confianza y concentración a través del karate. Tasa había sido su alumna estrella. Su pequeña figura ocultaba una ferocidad que dejaba atónitos a sus oponentes. Cuando Marcus murió de un infarto repentino, el mundo de Tasa se derrumbó.
Tenía 29 años y trabajaba en trabajos esporádicos para llegar a fin de mes. Sus sueños de continuar su legado sepultados bajo el dolor y las facturas. El trabajo de conserje era estable, y aunque le dolía que la ignoraran, le daba la estabilidad para planear algo más grande. En su apartamento, escondido en un rincón, había un cuaderno lleno de bocetos y presupuestos para un dojo comunitario, un lugar donde niños como ella podían aprender artes marciales gratis. Era el sueño de su padre, y ahora era el suyo. Pero los sueños cuestan dinero, y Tasa seguía ahorrando, esperando el momento adecuado. Chris, en cambio, era todo ostentación. Criado en un barrio acomodado, se había topado con el taekwondo de adolescente, atraído por el auge deportivo. Era bueno, incluso excelente, pero su habilidad era una herramienta de validación. Ansiaba atención, y el mundo corporativo era su nuevo escenario. El personal de la oficina, con su previsible admiración, alimentaba su ego, pero la silenciosa indiferencia de Tasa lo irritaba. Ella no se deshacía en halagos con sus historias ni se reía de sus chistes. Simplemente trabajaba. Su presencia, un desafío silencioso a su necesidad de dominio. La tensión entre ellos se mantuvo latente durante semanas. Los comentarios de Chris se volvieron más atrevidos, su voz con un tono burlón. Tasa, ¿alguna vez has pensado en hacer algo más?, decía él, apoyado en un mostrador mientras ella lo limpiaba. Ella se encogía de hombros, su silencio era más fuerte que cualquier réplica. Pero por dentro, Tasa sintió el peso de sus palabras. No se trataban solo de su trabajo. Se trataban de ella, de su raza, de su género, de su lugar en un mundo que la veía como inferior. Ya lo había enfrentado antes, pero nunca dejaba de dolerle. Era martes, de esos días grises de primavera que llenaban la oficina de energía incansable. La sala de descanso estaba abarrotada durante el almuerzo. El personal se apiñaba alrededor de las mesas, sus charlas llenaban el aire. Tasa estaba allí reponiendo la cafetera, con su carrito aparcado en la esquina. Chris entró pavoneándose, con la corbata aflojada y una sonrisa dibujada en el rostro. Había estado presumiendo de nuevo, esta vez contándoles a un grupo de becarios sobre un combate de entrenamiento que había ganado el mes pasado. «Hola, Tasa», la llamó, su voz atravesando el ruido, las cabezas giradas. ¿Alguna vez has intentado algo más difícil que fregar suelos? Como, no sé, un verdadero desafío. Tasa hizo una pausa, con la mano sobre un filtro de café. Lo miró, con el rostro sereno, pero la mirada penetrante. «Me va bien, Chris». La sala rió disimuladamente. La sonrisa de Chris se ensanchó, percibiendo una audiencia. «Vamos, no seas tímida. Apuesto a que tienes buenos movimientos. ¿Qué te parece? Un pequeño combate de entrenamiento aquí y ahora. Muéstranos lo que hace un conserje». La palabra conserje le cayó como un puñetazo. Deliberado y cruel. La sala se quedó en silencio, todas las miradas fijas en Tasa. Sintió el peso de las escaleras, algunas curiosas, otras compadecidas, la mayoría esperando que cediera. Podía irse. Debería irse. La voz de su padre resonó en su mente. La violencia es el último recurso, Tasa. Pero nunca dejes que nadie te arrebate la dignidad. Dejó el filtro de café, con movimientos pausados. «De acuerdo», dijo con voz firme. «Hagámoslo». La sala estalló en jadeos y susurros. Chris rió, aplaudiendo. «Oh, esto va a estar bien. Hagan espacio, amigos». La multitud retrocedió, formando un círculo improvisado alrededor de la sala de descanso. Alguien apartó las mesas, y las sillas rasparon el suelo. Tasa se quitó el delantal de trabajo, lo dobló cuidadosamente y lo colocó en su carrito. Permaneció de pie con sus sencillas zapatillas negras y su uniforme, con una postura relajada pero alerta. Chris, todavía con su camisa de vestir, encogió los hombros, rebotando sobre las puntas de los pies como un boxeador. «¿Estás segura de esto?»,
¿Taza? Preguntó, con un tono cargado de condescendencia. No quiero avergonzarte demasiado. No respondió. No lo necesitaba. Su silencio. Era un muro, y la bravuconería de Chris se estrelló contra él. La pelea comenzó con un murmullo de emoción entre el público. Chris movió primero, con una postura amplia, sus patadas. Llamativas pero controladas. Se estaba luciendo, lanzando un giro alto que era más para el público que para Taza. Ella se apartó con suavidad, su cuerpo fluyendo como el agua, con la mirada fija en él. El público murmuró, sorprendido por su facilidad. Chris sonrió con sorna, sin inmutarse. Vamos, conserje, golpéame. Se abalanzó, dirigiendo un rápido golpe a su hombro. La respuesta de Taza fue instantánea. Un sutil cambio de su peso, un giro de sus caderas. Ella agarró su muñeca, la giró, lo suficiente para desequilibrarlo y le quitó las piernas de debajo con un único movimiento preciso. Chris cayó al suelo con fuerza, dejando escapar el aire. En un gruñido, la habitación se congeló. Alguien jadeó. Un teléfono cayó al suelo. Chris se quedó allí aturdido, con el ego más herido que su cuerpo. Taza estaba de pie junto a él, respirando con normalidad y con el rostro sereno. Extendió una mano para ayudarlo a levantarse, pero él la apartó de un manotazo, poniéndose de pie a toda prisa. ¿Qué demonios fue eso?, balbuceó, con la cara roja. Taza no respondió. No hacía falta. La multitud la miraba fijamente, con los teléfonos ya grabados. Se giró, cogió su delantal y regresó a su carrito. El silencio se rompió en susurros, luego en charlas, y luego en un rugido de emoción. Chris se quedó allí, con su bravuconería destrozada mientras el personal de la oficina reproducía el momento en sus pantallas. A la mañana siguiente, el video se había vuelto viral. Alguien lo había publicado en X, con el título, Asesor arrogante contra conserje. No vas a creer lo que pasa. Se extendió como la pólvora, acumulando miles de me gusta y compartidos. El teléfono de Taza vibró con notificaciones, pero las ignoró, concentrándose en su trabajo. No le importaba la fama. Le importaban los niños de su cuaderno, aquellos a quienes quería enseñar. Durante el almuerzo, un grupo de compañeros se acercó a ella. Su habitual indiferencia se transformó en asombro. Taza, eso fue increíble, dijo Sara, una recepcionista que nunca antes le había hablado. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Taza dudó, pero luego decidió que era el momento. Mi papá, dijo simplemente, era artista marcial. Me enseñó todo lo que sé. La conversación cambió algo en la oficina. La gente empezó a hacer preguntas, no solo sobre la pelea, sino sobre ella. Taza, normalmente tan reservada, empezó a compartir. Les contó sobre el dojo de su padre, su sueño de enseñar a niños. Disciplina y autoestima. Les contó su propio sueño, un dojo comunitario para niños desfavorecidos, un lugar donde pudieran aprender a mantenerse firmes, tal como ella lo había hecho. El video viral atrajo más que atención. Negocios locales se acercaron para ofrecer donaciones. Una comunidad. El centro ofreció espacio para su dojo. Incluso algunos ejecutivos, generalmente demasiado ocupados para notar su presencia, le prometieron apoyo. El sueño de Taza, antes una esperanza lejana, estaba tomando forma. Chris, mientras tanto, se convirtió en una advertencia. Su arrogancia había quedado al descubierto, su burla le salió por la culata de una forma que no pudo predecir. Evitó a Taza. Su arrogancia fue reemplazada por una silenciosa vergüenza. Pero Taza no se regodeó. No necesitaba hacerlo. Su victoria no se trataba de derribarlo. Se trataba de animar a otros. 6 meses después, Taza estaba en el centro de su nuevo dojo, un espacio modesto en un centro comunitario, lleno de risas infantiles.
Las paredes estaban cubiertas de fotos de su padre, con sus trofeos reluciendo en una vitrina. Los chicos, de entre 6 y 16 años, vestían uniformes de karate de segunda mano, con sus rostros radiantes de determinación. Taza se movía entre ellos, corrigiendo posturas, ofreciéndoles ánimos en voz baja. Con la cabeza en alto, les decía: eres más fuerte de lo que crees. El video viral había desaparecido de Internet, pero su impacto perduraba. El dojo de Taza prosperaba, financiado por donaciones y subvenciones impulsadas por su historia. Incluso había contratado a algunos instructores, incluyendo a un Chris reformado, que un día se le acercó con una disculpa y le pidió que aprendiera de ella. Ella aceptó, no porque necesitara su aprobación, sino porque creía en las segundas oportunidades. La historia de Taza no se trataba solo de una pelea. Se trataba de dignidad, de llevar adelante un legado, de demostrar que la fuerza no es ruidosa ni presumida. Es silenciosa, firme e inquebrantable. Mientras veía a una joven dar su primera patada, Taza sintió la presencia de su padre, su voz susurrándole en el corazón: sigue adelante, Taza. Lo estás logrando. Y así era. Estaba construyendo algo más grande que ella misma.